Bienvenidos a Crecer Podcast, soy Victoria Espinosa. Hoy en el podcast una invitada especial. Yo soy una convencida de que Dios une propósitos y tiene unos planes especiales. Y yo estoy segura que la historia de la vida real de esta noche va a inspirar tu vida. Bienvenida, Marcela. Gracias, gracias. Es un honor, un privilegio estar acá y poder compartir, como dices, mi historia. Ay, muchísimas gracias. Como estaba diciendo, yo recuerdo que nos conocimos como de una manera así, pues muy espontánea, ¿verdad? Algo de negocios, y cuando nos volvimos a encontrar y al conocer como un poquito más acerca de ti y tu historia, yo dije, ay, bueno, esta es la respuesta a lo que le he estado pidiendo a Dios, de que sea Él el que escoja las personas, o sea, las historias que Él quiere que podamos compartir. Y pues la tuya me impactó muchísimo, y de nuevo muchísimas gracias. No, a ti. Pues por estar acá. Entonces, bueno, ¿qué tal si empezamos a conversar? Claro. Colombiana, ¿no? Colombiana de Medellín. Ay, no se le nota. Paisa. No se te nota. Sí. Mira, te iba a decir, ¿cómo tú podrías definir quién es Marcela para que te conozcan un poquito más, empezar a conocerte? Marcela es una mujer, hija, amada, sanada, perdonada, y hoy en día una mujer que a pesar de las circunstancias está llena de gozo y de mucho agradecimiento con mi padre. Qué lindo es. Sí. Yo quisiera que me contaras un poco acerca de esa experiencia, ¿no? Que yo sé que hay muchísimas cosas que compartir de tu vida, pero yo pienso que esta experiencia que tú viviste marcó un antes y un después, ¿cierto que sí? Sí, total. Total. Y quiero que, no sé, pues empieza tú como de pronto relatándonos ese día, o sea, qué pasó, contándonos un poco acerca de tu esposo, bueno, y los acontecimientos. Como es tu historia, o sea, te dejo a ti que tú sea la que nos cuente. Ok, bueno, tenía 5 años de casada con mi esposo, un hombre que amaba profundamente al Señor, era un evangelista, un adorador del Padre muy lindo. Y la historia comenzó un sábado, el día que cambió mi vida 100 grados revolución. Un sábado, mi esposo tenía un compromiso con sus amigos en Miami, compañeros de estudio, profesores, era como un reencuentro. Entonces, yo recuerdo que él despertó y él me dijo, uy, amor, estoy tan cansado, no quiero ir. Y yo le dije, bueno, pues si estás tan cansado, no vamos. Y él me dijo, no, yo fui el que más hice bulla con esto, ahorita qué pena decir que no. Me dijo, no, mejor arréglate y nos vamos. Entonces íbamos a ir con mi niña, la menor, tenía en ese entonces 16 años. Y resulta que en ese momento la llamaron a ella del trabajo y, gloria a Dios, se quedó y no fue. Nosotros nos fuimos y cuando nosotros estábamos ya de regreso, eran como tipo 9:30 de la noche, veníamos por la 75 de Miami hacia Naples. Y allí, llegando, estábamos a 10 minutos de la casa. Mi hija nos llamó y como le habíamos dicho, habíamos dado instrucciones, ella dijo, ¿puedo pedir pizza en cuanto llegan? Y entonces mi esposo dijo, sí, ok, que pida la pizza. Yo le dije, sí, mami, más rápido llegamos nosotros que la pizza, estamos como a 10 minutos. Y resulta que el carro se nos apagó de la nada, en plena 75. El carro se apagó de la nada, nos logramos orillar a la grama y mi esposo me dice, alúmbrame, yo veo, a ver, ¿qué fue? Y él me decía, no veo nada, no entiendo qué pudo haber pasado. Y como estaba tan oscuro, tuvimos la idea de irnos hacia la parte de atrás del carro a iluminarnos con los celulares. Y en lo que llegamos estamos así frente a frente y mi esposo me dice, amor, ¿a quién llamo? Y yo en esas miro así, ¡pa! La luz me encandelilló. Y yo le dije, amor, corre, que ese carro viene encima de nosotros, corre. Yo solo veía que el carro entraba y salía como de la carretera a la grama.
Y yo salí corriendo, pero yo pensé que mi esposo venía detrás de mí, pero mi esposo como que se quedó frisado. Yo recuerdo la expresión de él fue así, se quedó así. Yo sí logré salir corriendo y recuerdo el momento, escuchar como los cristales romperse y todo eso. Ya luego escucho, todo, llegó el helicóptero y yo escuchaba a una mujer. Resulta que esta mujer que nos accidentó a nosotros estaba borracha. Y ella misma llamó al 911. Y ya, yo no recuerdo de ahí, ya no, yo recuerdo que los de la emergencia me decían, señora, ¿cómo se llama? Señora, no se duerma, señora, estoy aquí. Y ya, como que yo sentí como que por allá, como se iba una luz, como que... Y de ahí ya, o sea, yo estuve en coma y ya cuando desperté del coma, yo como podía, porque yo tuve 7 cirugías, o sea, tuve lesión en ambos fémur, ambas tibias, rodilla, ambas manos. Mi cara era totalmente desfigurada porque todos los cristales quedaron en mi cara. Y entonces empezamos este camino de este despertar. Cuando yo despierto, yo veo una cama a mi lado y yo decía, yo creo que lo deben de tener en alguna cirugía. Yo pensaba dentro de mí, debe estar en alguna cirugía, lo deben de tener en cirugía, porque si él estuviera, aquí estaría, decía yo. ¿Cuánto tiempo, perdóname, cuánto tiempo estuviste tú en coma? ¿Cuánto tiempo te demoraste en despertar? Como 4 días. 4 días. Sí. Entonces de ahí cuando entraban y yo como podía levantaba la mano y escribía el nombre, Leo, Leo, y me miraban mis hijos, familia, y salían y se iban, no me respondían nada. ¿Tú no podías hablar? No, porque estaba entubada. Entonces, ya, un día, no sé a los cuántos días desperté, y cuando yo despierto, al frente mío estaba el hijo mayor de mi esposo. Y cuando él vio que yo desperté, él al mismo se puso súper nervioso y yo apenas vi que le salían esos lagrimones y yo al mismo dije, Dios mío, te lo llevaste, Señor, te lo llevaste. Pero lo que yo sentí fue aquí en mi estómago, mira, yo sentí como un desprendimiento, como que algo se separó. Mira, yo estuve 3 días que yo no comí, yo no dormía, yo no comía, yo no dormía, o sea, yo solamente decía, Señor, gracias, gracias por el tiempo que me lo diste, gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias por lo aprendido, gracias por lo vivido, gracias. En ese estado me quedé como 3 días. Y me preguntas después de esos 3 días, ¿qué pasó? Y fue algo muy, muy, muy sobrenatural, muy a ojo humano, muy incoherente o muy incomprensible. Porque yo experimenté lo que dice la palabra, la paz, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento. Yo hasta me asustaba y yo decía, Dios mío, o sea, me frisé, no estoy sintiendo, ¿qué me pasa? Pero al pasar el tiempo, yo cada día comprobaba de que era solamente la mano de Dios que había posado conmigo allí en ese lugar. Oh, wow. Sí, y me levantó contra todo diagnóstico. Yo tuve allí, cuando el doctor dijo que me iban a desentubar, a mí me hablaban de estas cosas y yo decía, ay, demasiado cuento, como que tú sabes, hay que ver para creer, y me tocó vivirlo. Cuando el doctor dijo que me iban a desentubar, yo veo que en el lugar, lógicamente yo estaba sedada, en el lugar llega un hombre y se para enfrente mío y abre la Biblia. Y con voz de trueno, con voz así fuerte me dice, Marcela, y con la Biblia abierta, porque así te dice el Señor. Y ángeles empezaban a descender y a ponerse en espiral. Y bajaba la voz y decía, no temas, todo estará bien. Y estos ángeles empezaban a aletear. Y cuando yo salgo de esto, y lo primero que viene el doctor a decir es que no puedo hablar.
Y yo sentía, mira, yo sentía era un volcán dentro de mí. Yo tenía que decir, Dios es bueno, Dios es bueno. Y tenía que decir lo que había pasado. Entonces, cuando la enfermera se me acercó, yo le dije que se me acercara y ella me dijo, no puedes hablar, no me vayas a hablar. Pero yo pasito, pasito le dije, Dios es bueno. A esta mujer le corrían las lagrimitas y yo pido un papel y le digo que por favor que mi hijo, entonces mi hijo entró y yo empiezo a escribirle a mi hijo lo que yo había vivido y yo le preguntaba si ahí había alguna autoridad espiritual y mi hijo me dijo, no mami. Nadie ha venido, nadie ha entrado. No, mami, no, ¿cómo se te ocurre? Puro los médicos, el equipo médico, pero no, mami. Y yo sigo escribiendo y contándole a mi hijo lo que había pasado. Y me dijo, no, mami, definitivamente tu pastor de pastores, nuestro pastor, nuestro Jesús fue el que te visitó, mami. Entonces, esa presencia que me dijo, no temas, todo estará bien, en medio de que yo estaba. O sea, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Qué era lo que...? No, fíjate que los médicos decían que si yo volvía a caminar, tardaría años mi recuperación. Wow, ese accidente fue fuerte. Muy fuerte, sí. Y a los 20 días, cuando ellos decían eso, yo decía, cancelado en el nombre de Jesús. A mí el Señor me dijo que todo estaría bien. Y yo me aferré de eso. Y a los 20 días, yo decía, Padre, tú y yo sé que no me vas a dejar, ayúdame, Señor. Y el Padre me ayudó, porque a los 20 días, ¿sabes qué pasó? Estaba parada haciendo terapia. Estaba parada empezando el proceso de terapia. Y ¿tú te sentiste alguna vez como, o sea, cómo se manejan? Porque es que tengo tantísimas preguntas. ¿Cómo se manejan los sentimientos? Porque supongo que cuando tú despertaste y esto, o sea, nunca te dijeron, él falleció. No, tú ya lo sabías por todo el comportamiento. Cuando veo a su hijo, ahí fue donde yo me di cuenta. Sí. Y obviamente hicieron el sepelio, todo lo que pasó y tú estabas en el hospital, o sea, tú no asististe. No, el doctor recuerdo que vino y me dijo que si yo quería asistir al funeral de mi esposo, y yo le dije no. Y me dijo, porque si tú quieres, te llevamos en camilla, se lleva en ambulancia, no hay ningún problema, lo que tú quieras. Pero yo dije, no, yo me quiero quedar la imagen que yo tenía de él y del último día. No, yo no quiero ir. ¿Y algún momento llegaste a pensar, no hubiéramos ido, el que no quería ir, yo le hubiera dicho que no importaba el compromiso? Fíjate que yo sé que Dios nos venía hablando. Una semana antes del accidente, mi esposo me llama, nosotros teníamos negocio de transporte y de alimentos, y mi esposo me llama y me dice, amor, arréglate que vamos a ir a una cita, vamos a sacar un seguro. Y yo le dije, listo, y él llegó y yo me estaba arreglando. Cuando él llega y se queda mirando, me dice, oíste, amor, si yo parto primero con el Señor, ¿tú serías capaz de vivir sin mí? Una semana antes. No te lo puedo creer eso. Y yo le dije, mi amor, pero ¿qué te pasa? Claro que sin ti voy a poder vivir, pero sin mi Jesús, que es el que me va a dar las fuerzas. No, mi amor, yo sin él no podría, pero sin ti sí, le dije yo. Y él me dijo, uy, amor, tú eres tan radical en el Señor que me lleve a mí primero, porque yo sin ti no podría vivir. Y a la semana pasó eso. Entonces yo pienso que el Padre nos avisa ese despertar de Él, no, qué pereza, no quiero ir, esto. Sí, de pronto sí llegué a pensar y yo, ¿por qué no me le paré? ¿Por qué no dije que no? ¿O por qué no nos quedamos amaneciendo en Miami? Que los amigos nos tenían cuarto, que nos tenían, no, que no se vayan, que no se vayan. Y él llega y me dice, mami, calladita, coge la cartera y va saliendo. Y así hicimos. Y así hicieron. Son ese tipo de cosas, esto es muy fuerte, es muy fuerte. Yo quería preguntarte algo, en algún momento hablábamos y
y tú me estabas contando que él te decía, bueno, tú has trabajado muchísimo en la vida, tú te has Sí. esforzado mucho, aquí tienes tu macho. Cuéntame, Sí, cuéntame un poco acerca de sí, eso. porque él me decía, ese proceso, tú sabes, de una mujer sola tanto tiempo. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos casábamos estábamos con el dilema de los seguros de los carros. Ajá. Y entonces yo le decía, ¿nos quedamos en el tuyo o te vienes para el mío? Y el mío ya se vencía justo en esos días. Y él me decía, no, déjame que yo arreglo eso. Y entonces un día yo me acuerdo que yo iba a salir y yo dije, ay, no, este seguro no está renovado todavía. Y yo, como él estaba trabajando, yo lo llamé, pero no, lógicamente no me atendió. Y yo llamé, o sea, yo independiente, Sí. la que resolvía todo, o sea. Entonces dije yo, no, pues me tocó porque yo no me voy a salir a exponerme sin seguro, y lo llamé y lo hice. Entonces a raíz de eso, ya él me decía, mami, ya te dije, yo no quiero que trabajes más, ya tú luchaste mucho en la vida, ya tú tienes tu macho, me decía. Y en ese tema del seguro, yo recuerdo que perdimos una planta y me decían, no, pero ¿por qué hiciste eso? Acuérdate que ahora estás casada, que ahora tienes esposo, ya tú no decides sola, mi amor, ya eso te quita cargas a ti encima, que no sé qué. En esa parte él era muy comprensible, Sí. muy cuidador. Claro, porque, o sea, obviamente es lindo, ¿no? Es lindo todo este rol del hombre protector. A mí me encanta, yo no sé, o sea, ese tema Sí. ahora de que las mujeres no necesitamos, los hombres los necesitamos y siempre los vamos a necesitar. Que me perdonen las feministas, ya me metí a Sí, hacer una publicidad no muy popular, pero el punto es ese, ¿no? Porque cuando tú vas más allá, las mujeres somos capaces, yo entiendo eso. Qué lindo es poder tener ese hombre protector, repito, pero la verdad es que a veces se nos olvida que todo lo que tenemos realmente viene de Dios. Amén. O sea, porque los seres humanos, pues somos seres humanos. Amén. Y estamos de paso. Y a veces como que colocamos nuestras expectativas que en cosas que solo Dios nos puede dar, las colocamos sobre otras personas. Y no estoy diciendo que no fuera muy romántico, muy lindo, que él te dijera, ya no quiero que trabajes, ahora tienes este hombre proveedor, pero en un giro de los acontecimientos pues sucede esto y de nuevo se encuentra Marcela teniendo que levantarse. ¿Qué podrías tú decir acerca de eso? ¿Cómo fue eso? Ese levantar, ese como dice, iniciar de nuevo. Sí. Iniciar de nuevo, iniciar prácticamente sí de cero, porque si lo vamos a ver en la parte que yo estaba viviendo en ese proceso de mi recuperación, o sea, yo tuve que aprender de nuevo, yo tuve que aprender a lavarme los dientes, yo tuve que aprender a bañarme, porque yo, o sea, como tengo metales también en las manos, o sea, yo tuve que aprender a hacer todo de nuevo. Y yo recuerdo que cuando mis hijos me decían, mami, ¿qué hacemos con las cosas del apartamento? Y yo les decía, boten, regalen, donen. Para mí perdió las cosas, ¿me entiendes? Materiales perdieron valor. Sí, sí. Y por mucho tiempo te digo que, o sea, ya, yo digo como dicen, ligero de equipaje. Uno va aprendiendo, de verdad que es que las cosas materiales son de paso. Cierto. Y yo no, yo siento que yo estuve como frisada por ahí hasta hace 2 años. ¿Frisada en qué sentido? Frisada en el sentido de que, o sea, hubo un caso legal y a mí como que me resbalaba así, ¿me entiendes? Como que al punto de que yo me acuerdo que la fiscal del caso me decía, casos como el tuyo a mí me da mucha tristeza y me indignan mucho, porque fue un caso muy mal llevado, fue un caso que mejor dicho, fue demasiado desastroso. Pero, y yo más sin embargo, yo decía, ay, a mí no me importa. ¿Me entiendes? En cambio, Sí. pues otra persona, no sé,
todos manejamos todas las cosas de manera Sí, diferente, sí. pero para mí sí en ese sentido como que perdió mucho sentido lo material. Claro. Era como que Sí. si te daban a escoger, no, yo prefiero a mi esposo que Sí, porque ya nada Porque lo iba a regresar. nada lo iba a Ya regresar. nada lo iba a regresar. Entonces, nada me iba a regresar a mí la salud. ¿Yo qué hice? Comenzar de nuevo. Pero ese comenzar, sinceramente, si yo no me hubiera aferrado a mi Padre Eterno como yo me aferré, yo te digo, yo todavía estaría en una silla de ruedas. Sí, totalmente. O amargada. Amargada, deprimida. Deprimida. Yo, sí. Se yo- te acabó la vida, digámoslo así. Porque es que lo que pasa es que sabes que es tan diferente cuando de pronto tú pierdes a alguien y de cierta manera, aunque tú hablas de la preparación, pero de cierta manera si has estado enfermo, si ya tienes cierta edad, como que te vas haciendo a la idea, pero cuando las cosas De son repente. como un accidente de esta magnitud, que tú estás a 10 minutos de tu casa, y esa fue como, digamos, la forma de despedirse. ¿Me entiendes? sí, Es como, sí. es un golpe tan fuerte a todo, o sea, independientemente de que uno sea cristiano o de que uno Sí. tenga una relación con Dios, pues uno Creyente, es sí. humano, Ujú. uno es humano, tiene sentimientos, entonces es como un cambio inesperado de la vida y de todo, ¿no? Los planes, los sueños, Sí. todo eso, como eso se maneja solo en la mano de Dios. Sí, yo digo que si nos, o sea, hay que vivir el duelo, y yo estaba en doble duelo, o sea, el duelo por la pérdida de mi esposo y el duelo de mi salud. Sí. Entonces fue un doble duelo, y de ahí que yo digo, sanar en medio del duelo sí es posible. Mm. Sí es posible siempre que vayas a la fuente, y la fuente es nuestro Padre Eterno. Sí. Él es, y yo decía, Señor, si tú no me ayudas, yo de aquí no salgo. O sea, yo no. Yo era una mujer que yo a una inyección le corría. ¿O sí? Fíjate que cuando a mí me fueron a quitar los puntos de la cara, el doctor vino y me dijo, soy el cirujano maxilofacial, vengo a programar quirófano contigo. Y yo en esa camilla, yo me sentía así como cuando el globo se va desinflando. Y yo decía, Padre, por favor, ni una más. Ni una cirugía más, ya eran 7. Y yo, Padre, ni una más, por favor. Y fíjate que vino el cirujano y me dice, ¿sabes qué? No eres paciente para quirófano. Y el médico que te diga que te va a hacer una cirugía, no te vayas a dejar tocar la cara, vas a tener una excelente cicatrización. Y hoy en día, por ejemplo, me encuentro con personas que hace tiempo no veo y que me vieron en aquel momento y me dicen, wow, te operaste en Medellín, ¿verdad? Y yo no, la cirugía celestial, yo la llamo la cirugía celestial, porque si tú me ves mi cara y quién va a pensar, Sí. pero, o sea, siempre, entonces yo digo que estos procesos hay que pasarlos de la mano de Dios, No es la única manera. es de la única manera, es de la única manera. Sí, ¿cómo es vivir? O sea, ¿tú tienes platino en cuántas partes de tu cuerpo? Ambas tibia, ambos fémur, rodilla y ambas manos. ¿Y cómo es vivir la vida? O sea, con... Te cambia, a mí me ha cambiado mucho la vida. Fíjate que hace como 3 meses tuve unos dolores horribles en las rodillas y llegó el momento en que yo como que no me podía ni mover y yo sola, y yo dije, Dios mío, ayúdame a salir. Ayúdame a salir, yo tenía que salir de la casa y yo dije, ayúdame a salir. Me fui, no, primero llamé a mi médico y entonces me dijo, no, vete para el centro de emergencia de ortopedia. Total que bueno, llegué al centro de ortopedia y cuando allí vienen 2 médicos, después de revisarme todo esto, me dice, señora, lo que usted está viviendo es un postraumático en su sistema óseo debido al accidente. Mira, eso es lo que yo llamo los detonantes. Tú sabes lo que yo sentí cuando a mí me dijeron eso, y yo dije, no, yo no puedo creer. Después de 10 años, yo estoy escuchando esto. Ese día lloré y lloré y lloré. Pero al otro día amanecí
Como nueva. renovada, alegre, gozosa. Entonces, hay que llorar, Sí. hay que sacar afuera lo que nos duele, lo que nos pasa, lo que nos atormenta, hay que sacarlo, hay que expresarlo. Pero si yo me quedo con todo reprimido, no. O sea, la antigua Marcela estuviera cargada, enojada, deprimida, pero no, o sea, la vida y el Padre te va enseñando de verdad que, y yo decía, ay, Padre, no voy a dudar. Y yo creo firmemente, aunque todavía vivo mis procesos de salud debido al tema, yo digo, ¿qué va, Padre? Yo sé que esto tiene orden de desalojo, le digo yo. Esto tiene orden de desalojo y va a ser el día, va a llegar el día en que esto quedó como cosa del pasado. Y Marcela caminará bien y Marcela no tendrá dolor. Y esa es mi fe. Así. Esa es mi fe. Qué lindo eso, qué lindo. ¿Qué es lo que tú consideras que cambió dramáticamente a nivel de pronto emocional, a nivel relacional? Porque ahora tú decías, no, la antigua Marcela. O sea, ¿cómo era esa antigua Marcela antes del accidente a la que es ahora? Mucho Sí. mucho cambio porque la Marcela anterior era una Marcela muy emocional, era una Marcela amando al Padre, pero hoy en día, o sea, soy una Marcela más centrada, más consciente, o sea, de quién está conmigo, de quién soy yo para él. Y fíjate que en medio de las circunstancias sabemos que los procesos de dolor nos llevan a que, o sea, cuando nuestra identidad no está bien afirmada, cuando no sabemos quiénes somos ni a quién pertenecemos, cualquier tormenta te va a mover. Sí. Y lo que ha hecho en mí, en la Marcela de ahora, es que me ha afirmado en el Señor. A mí me viene a decir algo negativo y yo siempre, no, de lo malo saca lo bueno, sacúdelo. Y si me dan todavía diagnósticos, porque me siguen dando diagnósticos, firme. O sea, ha hecho de mí una mujer de más fe, Sí. y radical en el Padre. Más amorosa. Ah, no, sí. Más tranquila. Sí. Yo creo que uno aprende a amar mejor, ¿no? A valorar otras cosas que no valorábamos. Exacto. Viene con la madurez, claro, y de pronto con la edad, bueno. Bueno, hay personas que, es decir, la edad no necesariamente es señal de madurez también emocional, pero con las circunstancias que se viven y la forma como la enfrentas, pues trae una cantidad de lecciones. Entonces tú ahora eres más amorosa, o ¿cómo te consideras? Sí, más tranquila, más amorosa, más paciente. ¿Menos paisa? Paisa a morir. Más paciente, más comprensiva. Yo digo que el versículo que dice, dad por gracia lo que por gracia recibes, para mí es mi lema. Para mí, o sea, me topo con mujeres y me dicen, no, eso es caso perdido, ahí no pierdas el tiempo. Y yo digo, no. Si Él lo hizo conmigo, si Él me transformó a mí, entonces como que la misericordia, el creer que sí se puede, el creer que una persona rendida al Padre genuinamente, o sea, nada, estamos para levantarnos, yo digo estamos para levantarnos y no para ponernos el pie. Totalmente. Sí, entonces sí ha hecho de mí una mujer más comprensible, más tranquila, más dulce, sí, más dulce. Yo te quería preguntar algo, este tema de el alcohol y conducir bajo la influencia de alcohol o de sustancias alucinógenas, no sé, este es un tema tremendo, porque estadísticamente los accidentes causados por este tipo de conductores en estado de embriaguez y
Eso es un tema complejo, Demasiado. es un tema complejo y es triste porque creo que tiene como dos partes, ¿no? El dilema o la situación de aquel que usa el alcohol o las drogas para escapar o enfrentar su situación, ¿no? Porque, claro, hay quizás personas que en un accidente así pues venían de una fiesta, bueno, digamos son irresponsables, hay campañas y esas campañas son a nivel mundiales, Sí. de entrega las llaves, bueno, todo esto, pero están también las víctimas de los otros que no han resuelto quizás sus situaciones o no han trabajado Sí. en su vida, porque nosotros pues en nuestro rol, ¿no? Como iglesia, Sí. A veces envían las personas a hacer trabajo comunitario Mm. porque han estado envueltos en este tipo de situaciones. Y vemos que es una y otra vez, y a veces las mismas personas envueltas en esa misma situación, y eso es algo muy grave. ¿Tú qué piensas acerca, en general, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva en general? ¿Has sido víctima de alguien que estaba ebrio al volante? ¿Qué tú piensas? Fíjate que estabas hablando y como que me retrocedió la película cuando fueron al hospital a entrevistarme de un noticiero. Y la pregunta del millón fue, señora, ¿y usted piensa perdonar a esta mujer? Y yo le dije, no, yo no pienso perdonarla, yo ya la perdoné. Entonces, de ahí que te decía, o sea, esa misericordia. Yo dije, yo ya la perdoné, porque ahora ella se encuentra en rejas físicas, pero ¿cuáles serán las rejas internas que la llevan a eso? Es una problemática que estamos viviendo, que se ha visto siempre, pero que está trayendo, como estabas diciendo, estamos viendo muchas víctimas. Muchas víctimas. En el caso mío, por ejemplo, esta mujer tenía 5 DUI. Tenía 5. Entonces, cuando yo la vi a ella por primera vez, que fue el día del juicio, yo sentía que yo tenía que ir allí para pasar página y cerrar ese capítulo. Y cuando yo voy y le digo yo a ella, mira, ¿sabes qué? Si yo estoy aquí hoy parada es por una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor es mi Yeshua, es mi Jesús. Yo no sé qué te lleva a ti a alcoholizarte la manera que te alcoholizas. Yo un día bebía, le dije yo un día bebía fuertemente, pero yo lo conocí a él y me sanó, porque él llenó todos los vacíos de mi corazón. Entonces la problemática que yo veo es que hay vacíos, hay vacíos, hay necesidades, hay mucha carencia, pero si no se busca la ayuda correcta, vamos a seguir haciendo daño, vamos a seguir dejando familias incompletas, y es un mal que aqueja a la sociedad. Yo digo que tener mucha empatía y ayuda, reconocer, o sea, reconocer que esas personas están mal, están enfermas. Sí. Es como el que tiene el cáncer, el que tiene cualquier enfermedad, pero sí debería de existir como más mano dura también en la parte de la ley, porque vemos unos casos muy injustos, como me decía a mí la fiscal, y así como el mío, imagínate cuántos más. Muy duro. Sí. Me parece muy duro. Y sí estoy de acuerdo con lo de la mano dura. Yo pienso que bueno, no sé, el amor, o sea, sin disciplina, o sea, en realidad no es amor, porque eso es bastante complejo. Es una cuestión también de hacerme responsable de lo que a mí me está pasando. Y los demás no tienen la culpa. Exacto. De pensar de que yo lo puedo hacer y tener que llegar a esas instancias. Imagínate, ella tenía 5 ya DUI, no era la primera vez. ¿Qué pasó con ella? O sea, ella el año pasado ya salió. Ella salió.
Y yo digo que, así como en el caso de ella, espero que ella haya cambiado, haya aprendido la lección, porque definitivamente cuando se sigue y se sigue y se sigue en lo mismo, tarde que temprano vas a vivir las consecuencias, tarde que temprano vas a tener que tocar fondo para despertar. Y qué triste, porque pues el Padre no quiere que lleguemos ahí, pero Él va a usar el medio que sea. Sí. Yo le decía a ella, yo lo único que espero y que le pido a mi Dios es que tú tengas aquí un encuentro con Él. Que aquí, yo no sé si te van a dar un mes, un año, 10 años, 20, no sé cuál será tu sentencia, pero que tú puedas conocer al mismo Cristo que me sanó y me rescató a mí. ¿Y ella te respondió algo? Nada, ahí la mujer sí se quebrantó y lloró y lo único que me dijo, gracias, gracias por su perdón, gracias, gracias por su perdón, perdón por su familia, perdón por su familia. Y mira que el Señor es tan lindo que imagínate que a la semana a mí me habían invitado a compartir en un seminario de mujeres acá en Naples. Y yo terminé de compartir el tema, ¿no? Y viene una amiga y me dice, Marce, en mi mesa hay una chica que dice que quiere hablar contigo. Y yo le dije yo, sí, ¿quién es? Le dije yo, vamos. Y me dijo, no, espérate, yo le digo a ella que venga. Pero es que ella tiene pena porque ella dice que ella salió ayer de la cárcel. Y yo le dije, no, dile que tranquila. O sea, yo no soy quien para juzgarla a ella. Le dije yo no soy quien para juzgarla a ella. Y cuando la mujer viene, lo primero que hace es que coge el teléfono y me dice, mira, yo no sé por qué estoy aquí, pero te voy a preguntar, ¿esta persona fue la que causó tu accidente? Mírame, cuando yo veo la foto de esta chica, y yo la miro y yo le digo, sí. Y me dice, yo es primera vez que estoy en una cosa de estas. No sé por qué estoy aquí. Pero bueno, yo solamente quiero decirte una cosa. Porque cuando yo salí de la corte, yo salí como con ese sinsabor dentro de mí. Yo decía, Señor, ¿sí será genuino el arrepentimiento de esta mujer? No, yo sentía como que, ¿me entiendes? Y yo decía, sí será genuino el arrepentimiento de esta mujer. Pero el Padre es tan lindo y cuida tan bien nuestros corazones, que imagínate que esta mujer me dice, bueno, mira, yo quiero decirte que ella al principio estaba brava, porque ella decía que ella no tenía por qué estar presa, que porque eso había sido un accidente. Y entonces me dice, pero ¿sabes qué? Yo después la vi y soy testigo de ver a esa mujer en el suelo de rodillas pidiéndole perdón a Dios por haber matado a una persona y por haber dejado a otra persona sin familia y mal en su salud. Oh. Mírame, eso para mí fue, y yo decía, wow, Padre, es que Él tiene un cuidado de todo. Como trayéndote la respuesta. Sí, diciéndote, mira, eso fue lo que pasó, eso sucedió. Exacto, sí, wow. sí. Eso es un tema bastante tremendo. Esta palabra reinventarse está muy de moda, pero eso fue lo que te tocó a ti. Sí. Tenías otros planes, me imagino. Claro. Antes de ella tenías sueños o metas junto a tu esposo. Sí, claro. ¿Qué vino para ti después en la parte, bueno, tengo que levantarme, tengo que trabajar? ¿Cómo afrontaste como eso? ¿Qué pensabas? Fíjate que tuve mucho el apoyo de toda mi familia, entonces esos primeros años sí fueron como que total enfocarme como en la recuperación. De hecho, al año me dieron el ok para manejar. Antes del año, o sea, la recuperación, repito, fue contra todo diagnóstico. Sino que ya después vienen, como me decía mi ortopedista, cuando hay traumas tan fuertes en el sistema óseo, vas a seguir teniendo problemas en el sistema óseo. Entonces, sí ha habido mucho como de esa lucha, pero sí, ya después, por ejemplo, estuve viviendo con mi hija cuando salí del hospital, luego viví con mi hermana, y ya luego hace como 2 años con mi mamá, y ya ahorita estoy sola. Ahora sí estoy independiente, ahora sí me reinventé, sí, ¿me entiendes? Sí, porque ha sido, o sea, el apoyo, ¿me entiendes? Sí, el no tener que trabajar, el no, doctor, yo quiero trabajar, y el no, tú no estás para trabajar todavía, Marce. Entonces yo he sido una persona muy activa, y resulta que ahorita, bueno, como tú sabes, mi negocio
Sí. Y yo funciono, y yo voy, y yo vengo, y yo me la disfruto, y mi mamá se preocupa, mi hija, no maneje tanto, mi hija, esto, mi hija, lo otro, descansa, esto, lo otro. Pero yo me reinventé en ese sentido y el Señor me empezó como a dar la provisión, a abrir las puertas, y yo soy feliz, yo lo disfruto. O sea, a pesar de que tú me dices, Marcela, ¿cómo amaneciste hoy? Muy bien, excelente, aunque me duela todo. Pero ya uno llega al punto como que se cansa de decir, ay, no, me duele aquí, me duele allá. Yo ya digo, ay, no, ya hasta me da pena, ya me da pena. Pero esa reinventada, te digo que me la estoy disfrutando. Qué bien. Mira, una pregunta, eso me da curiosidad. Volver a manejar. ¿Cómo hiciste eso? ¿Te sentiste porque, no sé, volverte a montar en un carro, te revivió cosas, te sentiste insegura, hubo temores, Para miedo? nada. Fíjate que la psiquiatra en el hospital, en un postraumático que me dio en el hospital, ella me dijo, mira, yo quiero advertirte que hay personas que con menos trauma que el tuyo nunca más se vuelven a montar en un carro. Y yo le dije, doctora, no seré parte de la estadística, cancelado. A mí el Señor me dijo que todo estaría bien. Esa fue mi respuesta. Y fíjate que antes del año, el pie que más sufrió fue este, porque fuera de todas las fracturas que tuve rotura total de nervio. Entonces mi pie era como gelatina, mi pie no respondía, mis dedos eran inertes. Entonces a mí me empiezan a hacer las terapias. Y yo recuerdo que había un nuevo equipo que habían sacado que era como un grillete y te lo ponían en la pierna y eso te daba como que corriente, te daban para los nervios. Ah, ok. Entonces, el técnico lo trató conmigo, pero yo no sentí nada. Y entonces él como después de 40 minutos me dice, lo siento Marcela, no funciona contigo. Y yo recuerdo que mami empezó a llorar y yo le dije, mami, no te preocupes. ¿Tú sabes por qué no funcionó? Porque Dios solito lo va a hacer, mami. Y entonces a mí me ponían una toallita en el suelo y yo con esa toalla tenía que arañar con los dedos, pero mis dedos nada que respondían. Entonces yo cojo la toallita y hago la terapia en mi casa en la mañana, en la tarde y en la noche. Hasta que al mes se movieron mis dedos. Oh, qué lindo. Entonces cuando se movieron mis dedos, no, eso fue algo, toda esa terapia, todo el mundo se paraba y aplaudía y decía, thank you, Jesus, thank you. Eso fue algo muy lindo, muy lindo. Yo lloraba y yo decía, yo sé que el Señor a mí no me va a dejar. Yo sé que mi Abba no me va a dejar. Y así ha sido. Entonces... entonces al año volviste a manejar. Ajá, entonces cuando yo llego a la terapia, y resulta que le digo yo a mi terapista que pusiera la toallita, yo me quedé calladita, yo me fui para la terapia callada, no le dije nada a mami ni nada, y entonces cuando le digo a la terapista que me ponga la toallita, y ella la puso, y cuando ella vio que los dedos se movieron, y entonces ya de ahí fui donde el doctor y cuando el doctor me dice, Marcela, no lo puedo creer, Marcela, no lo puedo creer. Y yo, bueno, entrégame las llaves del carro, ¿cuándo puedo manejar? Y él era muerto de la risa y me dice, estás lista para manejar. No había cumplido el año y ya estaba manejando. Y fíjate que yo viajo mucho, carretera. Sí. Y entonces mi hermano me decía, mira, que los muchachos, o sea, mis sobrinos que mantienen, que vea, que la tía, que carretera, vaya y para acá. Y yo le dije, hermano, usted tranquilo que yo me la disfruto. Mira, yo me conecto con mi padre en carretera, yo lo pongo la adoración a todo lo que da, en todos los ritmos y yo vengo feliz. Me gusta mucho conectarme con él y lo hago es cuando voy manejando. Mucho. Sí. La disfruto. Nunca sentí el temor, nunca sentí el miedo. Lo que sí fue que de noche sí no me gusta manejar. Pues de carretera, por acá en la ciudad sí, pero carretera no. Y las primeras veces que pasaba por el lado, como que yo decía, no voy a mirar en qué milla voy, no voy a mirar, no me interesa la milla en que voy. Pan y seguía derecho, yo no miraba. Claro, para no, pues, sí. Yo creo que sí, o sea, torturarte o volver como a poner el dedo en la llaga, digamos. Sí, porque me habían advertido mucho, o sea, que los postraumáticos son como esos flash que de un momento a otro y cualquier cosita lo detona. Sí. Y yo, no, yo no voy a mirar, y entonces, pero sí, la verdad que así como ha sido fuerte el proceso,
y ha sido de fuerte todo este duelo, ha sido de grande la paternidad de mi padre y su lindo. cuidado, porque Qué en lindo. todo lo he podido ver, en Sí. todo. ¿Y cómo hiciste tú esa parte de pronto porque es que las personas tienen un lugar y dejan un lugar, se siente el vacío? ¿Cómo asimilaste eso cuando ya pues tenías que de pronto coger los objetos personales de tu esposo y No lo hice. no lo hiciste? Yo no, Mm, no, yo no. Yo le encargué a mis hijos que se encargaran de todo, que mandaran la ropa para el país de él, que se la dieran a los hijos, que sacaran todo. Yo no llegué a la casa. Eso sí, pienso que sí debe ser una parte más difícil sí. estar ahí, ¿me entiendes? Sí. Pero yo salí a los 2 meses del hospital. 2 meses estuviste. Ujú, exacto. Y entonces fuiste a vivir con tu hija y todo. Ujú. Preferiste no exponerte a eso. Sí, debe ser muy duro. Sí, sí, Muy sí. duro. Sí. ¿Tú entonces qué le dirías a la Marcela de antes? ¿Cuál sería el consejo que le darías a tu Marcela de antes si tuvieras la oportunidad de hacerlo? A la Marcela de antes le diría que un día a la vez. Le diría que no todo lo tenemos que hacer y no todo lo tenemos que resolver. Tenemos como yo no sé si de pronto eso es muy latino, ¿no? Que uno crece como en un matriarcado, por así decirlo. Somos bien, lo que tú decías, ¿no? Sí. Independientes y yo puedo y nada me queda grande y usted tiene que ser fuerte. Ujú. Que tiene cierta verdad en el sentido de que uno puede, Dios se ha dado la capacidad, ¿no? Pero a veces como que hay que bajarle unas rayitas. Sí, 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 sí. Yo pienso que sí, y yo pienso que yo le tuve que dar a muchas rayitas. Como por ejemplo. Padre, no a todo. Fíjate que es tan tremendo que tú sabes que el proceso de la sanidad es paulatina, es lenta. Sí. Hoy lo que hoy el padre te sana, en 20 años vuelve y te sana otra cosa, en 10 años otra, y así. Porque esto es hasta la venida de nuestro Sí. Yeshua, ¿cierto? Pero yo pienso que esa parte de esa Marcela acelerada, cansada, agitada, que todo lo resolvía, que era la mamá, que era el papá, que entre, que salga, que trabaje, que resuelva, que niños, que colegio, que tareas, ¿me entiendes? Todo esto. Sí, le diría a esa Marcela un día a la vez, un día a la vez, porque como dice, cada día trae su propio afán. Exacto. Y hoy en día me lo aplico mucho porque muchos dicen, ay, como es de relajada. Y yo, sí, no, yo no me voy a estresar. Si se da bien y si no también, y si no se dio, Dios sabe por qué. Entonces, no es un cambio total. Es un cambio total, pero le doy muchas gracias a mi padre porque le bajó a las rayitas, le bajó a las rayitas. Y sí, como te decía yo ahora, o sea, tiene uno más conciencia. ¿Para qué estamos? ¿Por qué estamos? Sí. Y es como ir disfrutando el proceso, ¿no? Eso te iba a Yo creo. decir. Sí. El proceso hay que abrazarlo. Sí. El proceso definitivamente para sanar y para salir del hueco hay que abrazarlo. Abrazarlo y a los pies del Abba Padre. Porque no hay otra manera. No hay otra manera porque no va a haber una sanidad. Y si no tengo una sanidad y le huyo al proceso, voy a seguir poniéndome demandas y máscaras. Total. Y acumulando el dolor dentro. Exacto. Acumulando el dolor. Y, terrible, eso es, bueno, sí, es ser vulnerable, ¿no? El reconocer, que es lo que tú decías, hablar y cómo me siento, colocarle nombre a las emociones. Eso es tan importante porque no te puedes conocer a ti. No sabes, no sé qué me pasa, no sé qué siento, no. O sea, es estar, sí, ¿verdad? En una cárcel, ¿verdad? Sin guardas y sin barrotes, sí. Y se requiere que se haga todo ese trabajo. Te iba a preguntar algo muy personal, espero no. ¿Tú de nuevo has vuelto o has pensado o has considerado el volver a enamorarte? ¿Y volver a tener una pareja? Fíjate que la semana pasada estuve en una reunión con
mi familia de la fe que es de 20 y pico de años, que caminamos juntas y eso, y el esposo de mi amiga dice, mija, o sea, que Dios le mande un esposo que me la cuide. Y yo me quedo así pensando y yo digo, sí, y yo le digo, sí. Y él me dice, sí, sí. Y yo digo por dentro y yo, ay padre, pues yo sé que tengo el mejor esposo. Y yo hablo con mis amigas y yo le digo, ay muchacha, no, o sea, tiene que ser que sea de Dios. Sí. ¿Me entiendes? Un hombre de Dios, un hombre que tema a Dios y eso, pues sí me decimos, usted todavía está muy joven, mami, ¿usted por qué no sale? ¿Usted por qué no esto? Y yo, nada. Entonces, yo pienso que las cosas de Dios y el tiempo de Dios y la voluntad de Dios. O sea, si es un hombre que está en la voluntad de Dios, ¿por qué no? Sí, claro, ¿Cierto? claro. Sí, pero por el momento como que tranquila en ese sentido. Yo digo, bueno, si el Señor tiene a alguien ya llegará. Sí, claro. Y si no, sí. Pero me disfruto, he aprendido a disfrutarme la vida, a pesar de las situaciones que viva físicamente. El Padre me dio en el hospital, recuerdo un versículo muy lindo que habla de que Él ha guardado mi espíritu. O sea, Él ha guardado mi espíritu. Y yo digo, wow, Padre, sí, definitivamente que lo ha guardado. Porque puede estar el cuerpo quebrantado, pero en el espíritu firme. ¿Me entiendes? Sí, Entonces sí. yo muchas veces me he sentido así. Yo voy donde los médicos y me dicen, señora, ¿usted tiene depresión? Y a mí me da una risa. Y yo, depresión, no, doctor, gracias a Dios, no. No, porque cuando apenas ven el historial médico y todo eso, y doctor, me duele aquí, me duele allá y eso y lo otro, pero no. Es el aceptar, y no solamente el aceptar, sino creer, porque vas a estar mejor. Sí, totalmente. Yo medito mucho en el Salmo 92 y que aún en la vejez, y yo digo, sí, mis huesos reverdecerán, Padre. Y esa es la fe. Esa es la fe. Esa es la fe. Totalmente. Sí. Definitivamente la actitud, ¿no? Exactamente. Tu actitud, cómo voy a enfrentar esto y buscando no culparte o decir, bueno, eso sucedió, Dios sabe, pero de todo esto hay algo que aprender y ahora pues tú eres una mujer que cuenta su testimonio, que inspira muchas vidas. Tú trabajas con mujeres, ¿no? Sí. Haces sanidad interior. Sí, cuéntame un poquito. ¿Qué es lo que haces? Ay, amo ayudar a la mujer. Yo fui una mujer con muchos vacíos, yo fui una mujer con mucha carencia paterna, con muchas falencias, con muchos vacíos. Y el Padre me entregó, me asignó, porque es de Él, no es mío, este ministerio que se llama Corazón Restaurado. Y ahí trabajo ayudando a las mujeres en sus procesos de sanidad y de restauración. Tengo reuniones presenciales cada 2 semanas, los martes, y tengo el Zoom, que ese sí es cada semana. Pero amo lo que hago. Amo lo que hago, y en estos días me quebranté porque yo decía, wow, Padre, si me preguntaras qué cambiaría de mi pasado, yo te diría que nada. Wow, eso es bastante fuerte. Decir eso. Yo me quebranté porque yo decía, Padre, no cambio, y me quebranto. Sí. Y yo diría, Señor, nada, no cambio nada. Porque por todos esos procesos, por duros que han sido, hoy soy una mujer que te ama, que quiero vivir para agradarte. Ya no vivo para agradar al mundo, como antes, que al son que me bailaban, bailaba. Tengo identidad, tengo amor propio. Me amo, me respeto y amo lo que hago. Y sé que esa es la asignación que él... Mira, así yo esté en el hospital, yo no dejo de compartir, yo no dejo de llevar la palabra. Porque yo digo, pues estoy aquí, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, no puedo estar parada, no puedo estar, pero sí tengo un teléfono, entonces hay que darle el uso, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy enamorada de mi padre, sí, más que nunca. Muchos se resienten y muchos reclaman por cualquier bobería, sí, o por cualquier situación, pero si entendiéramos que todos los procesos que vivimos, el Padre los permite
porque Él está llamando nuestra atención, Sí. porque Él está forjando algo en nosotros y que en medio del proceso no estamos solos. Totalmente. No estamos solos, por difícil que sea el proceso. ¿Tú qué le dirías un mensaje de pronto a mujeres que quizás están construyendo sus sueños o sus vidas en función de ese esposo? Que no está mal, no estoy diciendo que no debemos de amar a nuestros esposos, Claro. no estoy diciendo que el ser interdependientes, ¿no? Ujú. De la manera sana esté mal o sea incorrecto, pero lo que hablábamos ahora, ¿no? Ponemos a veces expectativas en nuestros esposos o esposas que solamente Dios puede cumplir o puede llenar. Cuando tú me decías que tu esposo te decía, wow, tú eres muy fuerte, porque si tú me faltaras, yo sí me moriría sin ti. Ujú. Y pues eso suena muy romántico, Mm. ¿verdad? Suena muy lindo, pero a veces esas expectativas o esa manera de ver la vida, o sea, de esa forma, Ujú. bueno, no sé, tú que de pronto has vivido las dos caras de la moneda, ¿qué le dirías tú a una mujer? Yo le diría que hay que tener balance. Hay que tener balance y de ese tema más o menos hablábamos en estos días. La mujer ame y respeta a su esposo y el hombre cuida a la mujer como vaso frágil. Sí. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una posición, pero la cobertura, la sombrilla sabemos que es nuestro Padre. Entonces todo lo que interpongamos, padre, esposo, hijo, por encima de él, o sea, nos va a llevar a idolatría, nos va a llevar a desbalance, nos va a llevar a dolor, nos va a llevar a frustración, nos va a llevar a que cuando pasan situaciones como la que yo viví, si yo no hubiera estado como que tan firme en esa posición, y no, para mí hubiera sido devastador. Claro, ¿Por qué? Porque entonces yo le estaba dando era el lugar a él exacto. y no al que le tenía que dar el lugar. No, papito, no, mi amor, es que no, es que primero el Señor. O sea, sin ti voy a ser capaz de vivir, pero sin Él, No. que es el que me va a dar las fuerzas, no, sin Él no. Entonces sí, como ese balance. Y Ese como balance. yo digo que lo importante es que cada mujer cumpla su rol, cumpla su asignación como esposa. Honrar y respetar a su esposo. Y el balance. Y no poner a nada ni a nadie por encima de nuestro Padre Eterno. Amén. Ujú. Totalmente de Amén. acuerdo. Un último mensaje. Este es para familias o esposas o esposos que en este momento están pasando por enfrentar eso que tú enfrentaste. Alguien en estado de embriaguez ocasiona un accidente, es responsable de un accidente y sus vidas han cambiado dramáticamente. ¿Qué tú piensas que les pudieras decir que es como fundamental para enfrentar un momento tan doloroso como ese? Mira, yo digo que fundamental y duro, porque a algunos nos cuesta más que a otros, al vivir una situación como estas, el perdón. Perdonar. Perdonar al agresor, perdonar al ofensor, perdonar al que mató, al que quitó la vida. Perdonar. Y aferrarse de la mano del Padre. Porque en estos casos, o sea, si nuestros corazones se llenan de odio, ¿qué estoy haciendo? Estoy amargándome, estoy resintiéndome, estoy estancando en proceso de sanidad, de duelo, y hay que vivir el duelo. Volvemos al punto, hay que abrazar el proceso, hay que vivir el duelo, gritarlo, llorarlo, expresarlo, manifestarlo, pero el perdón en estos casos es algo muy importante y está comprobado que el perdón es necesario para nuestra salud, para nuestra paz interior, para nuestra relación con el Padre. Y suena fuerte y muchos dirán, no puedo pensar como ella, o no es que pienses como uno piensa, pero sí para reflexionar que definitivamente hay una herida, hay un duelo, hay una pérdida,
pero yo, solamente yo, decido qué voy a hacer. O me voy a quedar con la herida, con el duelo, con el dolor, con la frustración, con la rabia, con el odio, con el resentimiento, o me voy a liberar y voy a liberar al ofensor. Para mí el perdón es muy importante y es la llave que abre puertas. Fíjate que cuando yo salí de la corte, yo recuerdo que el pastor me dijo, wow, Marcela, lo que tú hiciste hoy ha abierto una puerta grandísima en tu vida. Ahora tu sanidad viene acelerada. Y fíjate, antes del año ya estaba manejando. Ay, qué lindo. Entonces el perdón abre muchas puertas, sí, entendemos todos los procesos, el dolor, todo lo que se siente. Es fuerte y es difícil, porque como hablabas al principio, un accidente de repente. O sea, cuando hay una persona enferma y están preparando la familia para lo que viene y todo eso, es duro. Pero cuando es algo así, wow, eso es es demasiado fuerte. Sí. Es demasiado fuerte. Entonces, ¿de dónde me voy a agarrar? Total. Entonces, en nosotros está la decisión. Sí, voy a quedarme en el proceso con las heridas, con el duelo, con el resentimiento, con el odio. O voy a coger el camino de perdonar para sanarme, para liberarme, para poder ayudar a mi misma familia. Fíjate que yo recuerdo que la primera vez que yo vi a mi yerno en el hospital, yo me acuerdo que él se me arrimó al oído y me dijo, Marce, por favor, no te derrumbes. Si tú te derrumbas, nos derrumbamos todos. Y ojo a esto. Al año yo viajé a Colombia y yo me hice una terapia y yo recuerdo que esta psicóloga me reblujó hasta que me sacó esto. Y al año yo me vine a dar cuenta que yo me había puesto una coraza de fortaleza. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Cuando él me dijo, sin mala intención, como me lo dijo la doctora, no te derrumbes, porque si te derrumbas, todos nos vamos a derrumbar. Entonces, por ejemplo, alguien abría la puerta del cuarto y se paraba apenas de verme y empezaba a llorar. Y yo decía, Dios dio, Dios quitó. Gloria sea al Señor. Entonces yo como que me empecé como a poner una coraza de fortaleza y todo el mundo llorando en la puerta y yo con una sonrisa. Entonces yo decía, wow, la doctora me decía, eso estuvo muy bonito de parte de él, pero definitivamente eso formó en ti como una coraza de fuerza, de fortaleza, como que no me van a derribar, no me van a ver vencida. Sí. Y yo dije, wow, no lo había visto de esa manera. Entonces, ¿ves? Nuevamente viene la palabra balance, balance. Sí, yo cuando voy a esa terapia y me doy cuenta de esto, sané y liberé mucho de lo que yo no había visto. Porque como te digo, yo lloré 3 días. Sí. Y después de eso yo no lloré. Pero yo en esa terapia lloré lo que no había llorado en ese año. El proceso es súper importante abrazarlo. Yo me imagino, porque de una u otra manera, era si tú te derrumbas, muy en el fondo, de una u otra manera, sin quererlo, te hacen también sentir culpable. O sea, va a ser culpa tuya, algo así, ¿no? Porque tú te derrumbas y entonces uno necesitando ese apapacho y esto, pero tengo que pretender, y lo que tú dices es fundamental, darte tu tiempo para llorar, para sanar, sí, para no querer ver a nadie, lo que tú decías, para gritar, para decir, y no estar tan bien puestos. A veces yo pienso que nosotros como cristianos necesitamos reflexionar un poco acerca de eso, porque pues sí, ¿no? O sea, con la idea de que pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es verdad, pero volvemos a lo mismo, nuestra parte humana, nuestra parte emocional, nuestra historia de vida, es decir, eso profundo que Dios solo conoce, es importante, Él lo sabe, pero que yo lo sepa y que yo voluntariamente dé permiso y diga, sí, Señor, eso me duele, haz algo con esto,
o no puedo perdonar, o me siento herida, me siento traicionada, me siento sola. Exacto. Solamente allí es que la Biblia lo explica de una manera muy linda. Dios restaura la verdad. Dios restaura solo la verdad. Amén. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo Dios, verdad, puede hacer algo en mi vida si yo soy mismo de pronto creyéndome en mentiras? Es algo muy profundo. Muchísimas gracias porque este tiempo ha sido muy lindo. Yo me siento muy honrada. Qué lindo, me inspira tu historia. Y yo te veo de verdad como una mujer que así como las águilas se ha levantado y volado en las alturas y has estado en todo este proceso. ¿Se va a cumplir 10 años o ya se cumplieron los 10 años? Ya se cumplieron los 10 años. Y me gusta lo que tú dices, toma tiempo. Nosotros vamos a prisa, ¿no? Y queremos, pero bueno, estamos en las manos del alfarero y él es el que realmente sabe. Así que de nuevo muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que vienes a Crecer Podcast, y a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, espero que puedas disfrutar de esta hermosa historia real, de superación, de crecimiento, una mujer de fe. Si tú no te has suscrito a Crecer Podcast, me gustaría mucho que lo hicieras, me gustaría que formaras parte de esta comunidad, que le des me gusta, me gustaría también leerte, conocer tu opinión, y que bueno, bienvenido a Crecer Podcast, y de nuevo muchísimas gracias, Marcela. No, gracias a ti, gracias por el espacio, por el tiempo, y que el mensaje llegue a todas aquellas personas que están viviendo los procesos como el que yo viví, y que muchas veces también el Padre permite tantas cosas, pero que este es tiempo de retornar a casa, retornar a sus brazos, retornar a la confianza en el Padre, y que sus brazos no se han agotado, sus brazos están siempre para todos nosotros, y más en los momentos tan difíciles. Así es de que no, ha sido un privilegio, un honor para mí haber podido compartir contigo y con todos este mensaje de amor, y como digo yo, sanar en medio del dolor sí se puede. Oh, sí, totalmente. Amén. Bueno, muchas gracias de nuevo. Nos vemos pronto en Crecer Podcast. Chao, chao. Chao, chao.